Amigos hispanoamericanos, amigos peruanos. Este es el primer capítulo de una serie sobre temas del Perú, país que es indispensable conocer para tener una idea de cuál es la realidad de Latinoamérica. Me tomo un café de Trujillo en el Perú con un punto de canela que quisiera yo que fuera la flor de la canela de Chabuca Granda. En este primer capítulo vamos a hablar del Tahuantinsuyo, de los elementos que hacen que Perú sea siempre un país tan importante, porque es quizás con México el país más importante de lo que es Indoamérica, que es la columna vertebral de Latinoamérica. El Tahuantinsuyo o Imperio Incaico, con sede en Cusco, fue de una extensión inmensa. Al Inca se le pagaba tributo no solamente en el Perú y en áreas amazónicas anexas al Perú, sino en áreas aymaraes como en Bolivia y el norte de Argentina, en el estado de Salta, en la provincia de Salta, y el poder era tan grande que llegaba hasta el Ecuador, parte de Colombia e incluso de Venezuela. Se ha comprobado que los chibchas pagaron tributo a los incas, los chibchas colombianos y en parte ecuatorianos, y que los ecuatorianos, los indios de Ecuador, también pagaron tributo al Inca en el Cusco. Y en Venezuela se comprueba por el sistema de terrazas que utilizaron los timotocuicas de Venezuela, enseñado por los incas como sistema de agricultura. De modo que en el Cusco había un poder tal vez similar al del Imperio Romano en su época. Ese poder del Cusco empieza con Manco Cápac, el primer gran inca, y se afianza luego con Huayna Cápac y los grandes incas, pero antes hay movimientos preincaicos también, las grandes civilizaciones de Ica y de Nazca sobre todo, cuyas obras se pueden ver desde la luna. Es decir, si se toma un satélite y se ve en el espacio, se ven todas las edificaciones de Ica y de Nazca. El Inca en el Cusco, a pesar de ser lo más alto de la serranía, comía pescado fresco. Tenían un sistema de postas, los más grandes corredores del imperio, atletas que hoy podrían ganar las 400 y las 500 millas y las 1000 millas en los Juegos Olímpicos, tomaban en Arequipa o en zonas marítimas del Perú el pescado fresco y lo llevaban por el sistema de postas, pasando la cesta de pescado de uno a otro sitio hasta que el Inca pudiese llegar al Inca en el Cusco. Además de pescado fresco, al Inca se le podía escribir por un sistema de quipus. Había unos tejidos y con cada nudo los quipus significaban alguna letra del alfabeto o alguna palabra, y existía pues un sistema postal en aquel gran imperio. Y existía un sistema de carreteras también. Los romanos fueron los que primero
se preocuparon por la vía Apia, y los incas tuvieron su vía Apia y se han encontrado las antiguas carreteras incaicas que van desde el Ecuador hasta Bolivia. El poder del Inca era inconmensurable, basado en la divinidad, y ese poder se ve en Machu Picchu. Machu Picchu es una fortaleza incaica en medio de la selva, es un milagro de la naturaleza y del ingenio humano. Previamente uno visita Sacsayhuamán, que son unos baños incaicos y donde el Inca pues tenía también aposentos vacacionales. Pero cuando usted llega a Machu Picchu, aquel clima de las alturas del Cusco cambia por un clima selvático como el de Machu Picchu. En Machu Picchu, en las fortalezas de Machu Picchu, hay toda clase de vegetales y florecen sobre todo las flores las orquídeas, las flores amazónicas adheridas a las piedras de Machu Picchu. Es asombroso cómo los incas, que no conocían el cemento, han debido ser unos grandes geómetras, porque cortaban la piedra de modo que piedra sobre piedra podían hacer pequeños castillos, podían hacer viviendas, podían hacer palacios, simplemente por la forma de colocar las piedras, un poco como los juegos de tacos de los niños. El poder del Inca mermó cuando empezaron las guerras sucesorales incaicas con la llegada del español. ¿Y quiénes eran los españoles? Unos señores que lo único de importancia que tenían era que se montaban sobre un animal de 4 patas que los incas no conocían, pero tal vez los incas hubieran inventado también, si se le hubiera dado más tiempo, galopar sobre una vicuña o sobre una llama, que son típicas del páramo andino. En el caso de Pizarro y los españoles, cuando llega cuando está la presencia de los españoles, ¿quiénes eran los españoles? Pizarro era un porquero, un hombre que creaba puercos en España, que vino en la expedición de Vasco Núñez de Balboa cuando se descubrió el Océano Pacífico, y cuando Balboa trazó la raya y dijo: los que quieran acompañarnos y ir hacia el sur, donde están las grandes riquezas, porque ya había información sobre las grandes riquezas y sobre el oro de los incas, pues pueden acompañarme. Y el primero que cruzó la raya sobre la arena que tendió Balboa fue precisamente Pizarro. Lo mismo hizo luego Pedro de Valdivia cuando va a la conquista de Chile, que parte desde el Perú y parte desde el Cusco. Sencillamente cruzó la raya para la conquista de Chile, de los mapuches y de los araucanos. En todo caso, la civilización incaica es una civilización prácticamente planetaria. Es decir, el hecho de que los incas tuviesen la fuerza de que se le pagase tributo prácticamente desde Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú, el Alto Perú y el norte de Argentina, y que controlasen territorios aymaraes y territorios araucanos del norte de Chile, hace ver la grandeza del imperio incaico. En todo caso, este imperio cayó
cómo caen los grandes imperios por las disensiones existentes. O en Acapac, descendiente de Manco Cápac, sin embargo, entra en conflicto. Atahualpa entra en conflicto también y se merma la poderosidad, el poder del Cusco, que es la sede principal de ese gran imperio romano que fueron los incas. En próximos capítulos vamos a hablar de la historia del Perú, ya el Perú colonial, y del Perú de Vargas Llosa, de Chabuca Granda, del arquitecto Belaúnde Terry, de Mariátegui, es decir, el Perú moderno y actual. Muchas gracias. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediatamente. Muchas gracias.